En la historia contemporánea de México, pocos sectores han tenido un peso tan decisivo, tan estratégico y al mismo tiempo tan simbólico como el de la energía eléctrica. La electricidad no es únicamente un servicio que ilumina hogares, mueve fábricas o alimenta el transporte. En realidad, es un elemento central para la soberanía nacional, un instrumento de desarrollo económico y un recurso que determina la capacidad de un país para proyectar poder dentro y fuera de sus fronteras. Durante décadas, el sector eléctrico mexicano estuvo marcado por vaivenes políticos y decisiones controvertidas. Tras la apertura impulsada por diversos gobiernos, en la que se permitió un crecimiento acelerado de la inversión privada, surgió una narrativa crítica, la de que este proceso debilitó a la Comisión Federal de Electricidad, la empresa estatal que por generaciones había sido considerada un orgullo nacional. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, el panorama cambió de manera radical. Su administración se propuso, con un discurso firme, rescatar y fortalecer a la CFE, devolviéndole su papel de columna vertebral del sistema eléctrico. Aquella misión, que en su momento generó tensiones políticas y debates nacionales e internacionales, terminó consolidándose como una estrategia de recuperación de soberanía. Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ese esfuerzo muestra resultados concretos y tangibles. México ya no solo garantiza el suministro eléctrico para su propia población, sino que además ha dado un paso más: exportar energía a países vecinos, siendo Guatemala el principal socio en este proceso. Este hecho, que a simple vista puede parecer técnico, en realidad constituye un hito histórico, porque convierte a la electricidad mexicana en una carta de presentación del nuevo peso económico y geopolítico del país en América Latina. En este análisis veremos cómo México logró recuperar el control sobre un sector que parecía perdido, cómo la Comisión Federal de Electricidad se consolidó nuevamente como un pilar estratégico y cómo las exportaciones hacia Centroamérica simbolizan un crecimiento que va más allá de lo económico, proyectando poder e influencia regional. Todo ello conecta la política interna, las disputas regulatorias, las reformas legales y los acuerdos bilaterales que transformaron el panorama energético del país. El punto de partida no fue sencillo. Al cierre del sexenio 2012 a 2018, el sector eléctrico mexicano estaba en una situación crítica. La reforma energética de Enrique Peña Nieto había abierto el mercado a gran escala, permitiendo la entrada de empresas privadas, sobre todo en energías renovables como la eólica y la solar, que desplazaron a la CFE en el despacho eléctrico. De acuerdo con estimaciones oficiales, si la tendencia continuaba, para el año 2024 la CFE habría quedado relegada a una participación de apenas el 16% en la generación nacional. Aquella empresa pública que en 1960 había sido nacionalizada como símbolo de soberanía estaba a punto de convertirse en una entidad marginal, arrinconada en su propio territorio. La situación era clara y preocupante: la CFE estaba perdiendo terreno a pasos acelerados. Las tarifas eléctricas para los consumidores se sostenían gracias a subsidios cada vez más costosos, y al mismo tiempo el país había caído en una dependencia estructural del gas natural proveniente de Estados Unidos. México, que en décadas anteriores había sido un exportador de energía, se encontraba ahora convertido en importador dependiente. Ante este escenario, López Obrador lanzó una promesa contundente durante su campaña presidencial y la mantuvo al asumir el cargo: rescatar a la CFE y devolverle su fuerza como empresa estratégica del Estado. Para ello nombró a Manuel Bartlett al frente de la institución, y bajo su liderazgo se emprendió un proceso complejo que combinó renegociaciones contractuales, nuevas inversiones públicas y cambios en el marco legal. El mensaje fue inequívoco: la CFE no sería liquidada ni reducida a un papel secundario, sino reforzada como motor energético nacional. Uno de los pasos más significativos fue la renegociación de contratos de gasoductos que imponían cargas económicas multimillonarias al Estado. Con ello se liberaron recursos estratégicos. Posteriormente, en 2023, se concretó la compra de 13 plantas generadoras de Iberdrola, con una capacidad conjunta de más de 8,500 megawatts. Este movimiento fue catalogado como una segunda nacionalización eléctrica, y marcó un antes y un después en el equilibrio de poder entre el sector público y el privado. Pero no se trató solo de adquisiciones. En 2021, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que cambiaron el orden de prioridad en el despacho de energía. A partir de entonces, primero se colocaba la electricidad producida por la CFE, en especial la proveniente de hidroeléctricas, y después la de los privados. Si bien la reforma constitucional más ambiciosa de López Obrador fue rechazada en 2022, la realidad es que para 2024 la CFE ya había recuperado más del 55% de la generación nacional, restableciendo un control que garantizaba infraestructura, soberanía y proyección internacional. Ese nuevo escenario abrió las puertas a un hecho histórico. Por primera vez en mucho tiempo, México no solo podía asegurar el suministro interno, sino que también estaba en condiciones de exportar electricidad, convirtiendo a Guatemala en su socio estratégico inicial y abriendo la posibilidad de ampliar este alcance hacia otros países de Centroamérica. El fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad no se limitó a una decisión política ni a un discurso ideológico, se tradujo también en un esfuerzo masivo de inversión en infraestructura. Entre 2019 y 2024, la CFE destinó recursos a la construcción de 35 nuevas centrales de generación, modernizó sus hidroeléctricas más antiguas y amplió considerablemente la red nacional de transmisión.
Estas inversiones no fueron menores. Se enfocaron en resolver los problemas históricos de regiones que durante décadas habían sufrido vulnerabilidades críticas, como la península de Yucatán y Baja California, zonas que eran especialmente propensas a sufrir apagones por la falta de capacidad de interconexión. Con este crecimiento de la infraestructura eléctrica, México logró garantizar un margen de reserva suficiente para atender con holgura la demanda interna y, al mismo tiempo, disponer de excedentes. Esos excedentes de electricidad dejaron de ser simples números en los balances de generación para convertirse en un recurso estratégico. México tenía, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de colocar esa energía en mercados vecinos, generando ingresos adicionales para la CFE y posicionando al país como proveedor confiable dentro de la región. La historia de la interconexión con Guatemala es un ejemplo claro de cómo un proyecto técnico puede transformarse en un símbolo político. Este proceso comenzó en 2010, cuando se construyó una línea de transmisión de 98 kilómetros a 400 kilovoltios que conecta la ciudad de Tapachula, en Chiapas, con Los Brillantes, en Retalhuleu, Guatemala. En su origen, la iniciativa buscaba que Guatemala importara electricidad de México para reforzar la seguridad de su propio suministro. Sin embargo, aquella línea pronto se convirtió en un canal de doble dirección. Hubo años en los que Guatemala logró exportar parte de sus excedentes hacia México, equilibrando la relación. Pero a partir de 2019, la balanza comenzó a inclinarse hacia el lado mexicano. Las cifras hablan por sí solas. En 2019 México exportó 117 GWh a Guatemala, aunque en ese mismo año todavía importó 515 GWh. Un año después, en 2020, en plena pandemia mundial, las exportaciones mexicanas no solo se mantuvieron, sino que superaron los 1000 GWh, confirmando que la tendencia estaba cambiando de forma estructural. El salto fue aún más notable en 2023, cuando las exportaciones eléctricas de México hacia Guatemala alcanzaron casi los 1700 GWh, mientras que las importaciones desde Guatemala prácticamente desaparecieron. Lo importante no es solo la magnitud de esas cifras, sino lo que representan en términos de poder. La electricidad mexicana comenzó a convertirse en un insumo fundamental para garantizar la seguridad energética de Guatemala. Y, al mismo tiempo, la CFE transformó esas ventas en una nueva fuente de ingresos que fortaleció sus finanzas. Para 2024, los resultados fueron contundentes. Las exportaciones mexicanas de electricidad hacia Guatemala generaron ingresos de aproximadamente $119 millones. Más allá del valor económico, este dato refleja cómo la energía se consolidó como un instrumento de poder regional. En la lógica geopolítica, vender electricidad no es simplemente cerrar contratos o intercambiar megawatts. Es, en esencia, un acto de influencia. Guatemala, aunque cuenta con una matriz energética relativamente diversificada basada en hidroeléctricas, biomasa y geotermia, en momentos de alta demanda depende de manera decisiva de la energía proveniente de México. El caso de Belice es aún más ilustrativo. A pesar de su tamaño pequeño, este país llega a importar hasta la mitad de su consumo eléctrico directamente desde México. En otras palabras, la CFE se convirtió en el proveedor de última instancia de Centroamérica, un rol que otorga a México un poder de negociación e influencia inédito en la región. Durante buena parte del siglo XX, el petróleo fue el instrumento de diplomacia energética más visible de México. Hoy, en pleno siglo XXI, la electricidad ha asumido ese papel. Y lo hace en un momento en que Centroamérica enfrenta la necesidad de reducir costos energéticos y garantizar estabilidad en su suministro. México aparece entonces como un socio confiable, con capacidad excedente y precios competitivos. Este último punto es crucial. La mayoría de las exportaciones eléctricas mexicanas hacia Guatemala provienen de plantas de ciclo combinado que operan con gas natural. Gracias a los contratos renegociados por la CFE para importar gas desde Texas, los costos de generación se redujeron considerablemente, lo que permite ofrecer electricidad a precios más atractivos que las alternativas locales guatemaltecas, muchas de las cuales dependen del carbón o del diésel, tecnologías más costosas y contaminantes. Pero esta narrativa no se entiende sin destacar el papel único de la Comisión Federal de Electricidad. No estamos hablando de una empresa cualquiera que compite en el mercado, estamos hablando del principal instrumento del Estado mexicano para la integración energética regional. Solo la CFE posee los permisos y la infraestructura necesarios para exportar electricidad de manera oficial, lo que le otorga el control absoluto del flujo de energía hacia Centroamérica y la capacidad de negociar directamente con las autoridades guatemaltecas. Lejos de ser una institución obsoleta o rezagada, como algunos críticos la describieron en años anteriores, la CFE ha demostrado no solo solidez técnica, sino también capacidad diplomática. Ha firmado contratos de largo plazo con el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, ha capacitado a ingenieros y técnicos centroamericanos y ha participado activamente en la planeación de proyectos futuros en la región. Además, las utilidades obtenidas por la exportación de electricidad no se quedan únicamente en las arcas de la empresa. Estos ingresos han contribuido a reforzar las finanzas de la CFE y, de manera indirecta, han permitido mantener tarifas más bajas para los consumidores dentro de México. En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad se ha convertido en una carta visible del Estado mexicano. No solo demuestra que un modelo público de gestión energética es viable,
sino que además puede ser competitivo y rentable en el escenario internacional. La electricidad, más que un simple servicio, se transformó en una herramienta de proyección de poder, de estabilidad económica y de integración regional. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia no significó un viraje abrupto en la política energética mexicana, pero sí marcó un matiz distinto. Mientras que el sexenio de López Obrador estuvo dominado por la narrativa de rescate y fortalecimiento de la CFE, la nueva administración introdujo un componente adicional, la sustentabilidad y la visión de integración regional. Sheinbaum asumió el reto de darle continuidad a lo logrado, pero también de mirar hacia adelante. En marzo de 2025, México y Guatemala firmaron acuerdos clave, entre ellos, la construcción de una nueva línea de transmisión de 400 kV que duplicará la capacidad actual de intercambio eléctrico. Al mismo tiempo, se abrió la discusión de un gasoducto binacional que transportaría gas natural mexicano hacia Guatemala. Estos proyectos no son simples infraestructuras. Representan la consolidación de una agenda de integración energética mesoamericana que no solo fortalece a México como proveedor, sino que también le otorga a Centroamérica una base de seguridad y estabilidad energética. Sheinbaum ha dejado claro que la CFE seguirá siendo el eje de esta política, pero ahora con mayor apertura hacia energías limpias. La electricidad que México exporte en los próximos años podría provenir cada vez más de grandes parques solares en el norte del país o de hidroeléctricas modernizadas en el sur, lo que reforzaría la imagen de México no solo como potencia energética, sino como líder regional en sostenibilidad. Los logros hasta ahora son evidentes. La CFE, que hace apenas una década estaba en riesgo de convertirse en un actor secundario, hoy controla más del 55% de la generación eléctrica nacional. Esta recuperación permitió estabilizar tarifas, garantizar acceso universal y mantener precios sin incrementos reales para millones de familias mexicanas. En paralelo, México se convirtió en exportador neto de electricidad, con Guatemala como su principal socio comercial y con ingresos superiores a los $100 millones anuales. Esa combinación de estabilidad interna y proyección externa transformó al país en un referente confiable y en un actor de peso dentro de la dinámica energética de Centroamérica. Pero los retos persisten. La dependencia del gas natural estadounidense sigue siendo un punto vulnerable. El invierno de 2022 en Texas, que paralizó el suministro por congelamiento, dejó en evidencia la fragilidad de México frente a factores externos. Además, el avance en energías renovables aún es insuficiente. La meta de alcanzar un 35% de generación limpia para 2024 se incumplió, manteniéndose por debajo del 30%. A esto se suma la necesidad de concretar nuevos proyectos binacionales con Guatemala y Belice, cuya ejecución requerirá grandes inversiones y coordinación técnica. La conclusión es clara: la historia eléctrica de México en la última década es, en esencia, una historia de recuperación de soberanía. La CFE, debilitada durante los años previos a 2018, fue rescatada y reforzada bajo López Obrador, y ahora con Sheinbaum busca dar el siguiente paso: convertir esa recuperación en un proceso de integración energética regional con enfoque sustentable. La electricidad dejó de ser únicamente un símbolo nacionalista para convertirse en una herramienta de diplomacia, de cooperación y de desarrollo compartido. Exportar energía ya no es solo un negocio, es la manifestación tangible de que México recuperó el control sobre su empresa pública de electricidad y con ello recuperó la capacidad de influir, crecer y liderar en la región. Cuando México exporta electricidad a Guatemala y Belice, lo que circula por esas líneas de transmisión no son únicamente electrones, es un mensaje político y económico que refleja un país que dejó atrás la dependencia y asumió el papel de proveedor estratégico. En esa transición se revela un nuevo lugar de México en el mapa energético y geopolítico de América Latina. Incluso en las conferencias matutinas del expresidente López Obrador se destacó en su momento que Guatemala había solicitado a México ampliar su capacidad de exportación eléctrica. Esa petición, respaldada por las autoridades guatemaltecas, confirma que la interconexión energética ya no es un sueño, sino una necesidad concreta. Frente a cuestionamientos sobre si México tendría la capacidad de auxiliar incluso a regiones como Texas en caso de crisis, la respuesta se apoyó en cifras contundentes. Tan solo en este sexenio, la CFE tiene programada una expansión de generación de 26,000 megawatts, una cifra que deja en claro la magnitud del fortalecimiento energético en curso. Para dimensionarlo, basta comparar: mientras Guatemala y Belice juntos requieren alrededor de 280 megawatts, México planea multiplicar por casi 100 esa cifra en nueva capacidad instalada. Eso sí, el gran reto sigue siendo garantizar mayor autosuficiencia de gas natural. La importación desde Texas es la columna vertebral de muchas plantas de ciclo combinado, por lo que el gobierno ha colocado como prioridad estratégica el análisis de reservas nacionales, con apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo y universidades del país. El objetivo no es menor: asegurar que tanto Pemex como la CFE puedan sostener la demanda nacional y al mismo tiempo mantener la capacidad de exportación sin depender de vulnerabilidades externas. En suma, la historia reciente del sector eléctrico mexicano es la de un país que pasó de estar arrinconado en el mercado energético internacional a recuperar su soberanía, estabilizar su sistema interno y proyectarse como potencia regional. Hoy, México no solo ilumina sus hogares, sino también los de sus vecinos, y en ese proceso redefine su papel en América Latina. Y ahora te invito a reflexionar:
¿Qué opinas de este cambio en la política energética mexicana? ¿Crees que el país logrará convertirse en una potencia sustentable y regionalmente influyente en los próximos años? Déjame tu opinión en los comentarios, comparte este vídeo y no olvides suscribirte para seguir explorando cómo México está escribiendo una nueva página en su historia energética.